Bienvenidos a un nuevo video. Esta noche viajaremos a pueblos rurales donde el silencio de los campos y la oscuridad de los caminos esconden historias que han pasado de generación en generación. Relatos de apariciones, sucesos inexplicables y encuentros que marcaron para siempre a quienes los vivieron. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descubrir algunas de las historias de terror más escalofriantes ocurridas en estos lugares alejados de la civilización. Testimonio de Aurelio Pascual Mendoza, Tepoztlán, Morelos, noviembre de 2015. Esto me lo contó Aurelio Pascual Mendoza una tarde de noviembre, sentado en una silla de plástico frente a la tienda de su cuñado en Tepoztlán, Morelos, con una cerveza tibia entre las manos que no se había tomado más que 2 sorbos en media hora. Me lo contó despacio, eligiendo las palabras con el cuidado de alguien que ya ensayó la historia muchas veces en su cabeza antes de atreverse a decirla en voz alta, y que sabe que hay partes donde las palabras no alcanzan y hay que dejar que el silencio haga el trabajo. Aurelio tenía 47 años. Era un hombre corpulento, de manos grandes y callosas, con una cicatriz en el dorso de la mano derecha que me explicó, casi de pasada, que era de una herramienta que se le fue una vez mientras podaba una ceiba vieja. Llevaba 22 años trabajando como jardinero, primero en los viveros de Cuernavaca, luego por su cuenta, cuidando terrenos particulares en distintas zonas del estado. Era bueno en lo que hacía. Tenía fama de responsable, de trabajador, de los que llegan a tiempo y se van cuando el trabajo queda bien y no antes. Por eso los señores castellanos lo contrataron para que cuidara su rancho cuando decidieron mudarse a la Ciudad de México por un tiempo indefinido. Lo que pasó en ese rancho durante los 4 meses que Aurelio pasó solo cuidándolo es lo que me contó esa tarde, y es lo que voy a escribir aquí exactamente como él me lo dijo, sin adornos que él no me dio y sin quitar nada de lo que sí me dio. El rancho La Esperanza quedaba a 16 kilómetros del centro de Tepoztlán, sobre un camino de terracería que se desprendía de la carretera federal como una rama de árbol que se dobla hacia el monte. Era un terreno de casi 4 hectáreas, con jardín de frente, huerta de cítricos al costado, un potrero sin animales en la parte trasera, y una casa principal de 2 plantas construida en los años 90, con esa arquitectura colonial de imitación que se puso de moda entonces, tejas de barro, arcos de cantera, ventanas con herrería pintada de negro. Bonita casa, el tipo de casa que se ve bien en las fotos y que de noche, cuando no hay nadie más, se convierte en algo completamente distinto. Los señores castellanos eran una pareja de la Ciudad de México que había comprado el rancho como casa de fin de semana y retiro. Él era ingeniero civil, ella hacía no sé qué cosa en el sector financiero. Venían los fines de semana de abril a octubre, a veces traían amigos, a veces venían solos. Tenían 3 perros que dejaban en la ciudad cuando se iban porque el rancho no estaba equipado para tenerlos. Tenían también una piscina que usaban poco y un asador que usaban mucho. Aurelio los conocía desde hacía 6 años. Había cuidado el jardín desde que lo compraron. Venía cada martes y cada viernes. Podaba, fertilizaba, controlaba plagas, mantenían sistema de riego. Un trabajo de 2 días a la semana que pagaba bien y que le gustaba porque el terreno era interesante, con muchas variedades de plantas que la señora Castellanos había elegido con criterio, y porque quedaba suficientemente lejos del tráfico de Cuernavaca para que uno pudiera trabajar escuchando los pájaros y el viento en lugar de claxones y motores. En febrero de 2015, los señores Castellanos llamaron a Aurelio para hacerle una propuesta. Iban a mudarse temporalmente a la Ciudad de México por razones de trabajo, probablemente hasta finales de año. Necesitaban a alguien de confianza que viviera en el rancho, que lo cuidara, que mantuviera el jardín y la huerta, que estuviera ahí para que la propiedad no quedara sola. Le ofrecieron pagarle lo mismo que ganaba normalmente, más alojamiento y servicios, a cambio de que se instalara en el cuarto de servicio que estaba junto al garaje y se hiciera cargo de todo. Aurelio aceptó sin dudarlo. Tenía a su esposa y sus hijos en Tepoztlán, iría a verlos los domingos. El resto de la semana estaría en el rancho. Era un trato justo, era incluso un buen trato.
Lo que nadie le dijo, porque nadie lo sabía o porque nadie quiso decírselo, era que el rancho había estado solo muchas noches antes de que él llegara, y que en esas noches habían pasado cosas que los señores castellanos habían optado por no hablar con nadie. Aurelio llegó al rancho un lunes de marzo con 2 maletas, una caja de herramientas y una radio que ponía grupero a volumen moderado cuando trabajaba solo. El cuarto de servicio era pequeño pero cómodo, cama individual, baño propio, una ventana que daba al jardín de atrás, un calentador eléctrico para las noches frías. Los señores castellanos ya se habían ido. Le dejaron las llaves de todo, un cuaderno con instrucciones sobre el riego y los abonos, los números de teléfono del plomero, el electricista y el vigilante de la colonia, y una despensa bien surtida para la primera semana. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Aurelio se instaló en su rutina, levantarse antes del amanecer porque era su costumbre, revisar el sistema de riego, hacer el recorrido del terreno, desayunar, trabajar hasta el mediodía, comer, descansar un poco, trabajar hasta las 6 o 7 de la tarde, cenar, escuchar la radio, dormir. Los domingos iba a Tepoztlán a ver a su familia, los lunes volvía. El rancho de noche era silencioso de una manera que a él le gustaba. Había crecido en el campo y el silencio del campo nocturno le era familiar. Los grillos, el viento entre los árboles, algún perro lejano, el sonido de la tierra enfriándose después del calor del día. Ese tipo de silencio no le daba miedo, era el silencio de las cosas en orden. La primera señal de que algo no estaba en orden la encontró un martes por la mañana, al hacer el recorrido del potrero trasero. Era una zona del terreno que Aurelio revisaba cada tercer día porque no había mucho que hacer ahí, solo pasto que crecía solo y una barda de piedra que bordeaba el límite de la propiedad. El martes de la tercera semana, cuando caminó hasta el fondo del potrero donde la barda encontraba la esquina del terreno, encontró algo que lo hizo detenerse. En el suelo, justo al pie de la barda, había un círculo de tierra removida. No era un círculo perfecto, pero era deliberado, no cabía duda. Alguien o algo había trabajado esa tierra con las manos o con alguna herramienta, removiéndola en un área de más o menos 1 metro de diámetro, dejándola oscura y suelta sobre el pasto verde. En el centro del círculo había una piedra. No era del tipo de piedra que abundaba en el terreno, que era cantera gris. Era una piedra oscura, casi negra, plana por arriba como una tapa, con un tamaño más o menos del de un plato de comer. Aurelio la miró un rato. Pensó que podría haber sido un animal, pero los animales no hacen círculos. Pensó que podría haber entrado alguien al terreno, pero la barda estaba intacta y los accesos cerrados. Pensó que podría haber estado ahí desde antes y él no lo había notado, pero estaba seguro de haber caminado por ese rincón la semana anterior y no haber visto nada. Levantó la piedra. Abajo había tierra suelta, más oscura que el resto, con olor a húmedo aunque no había llovido en días. No había nada más. La dejó a un lado. Llenó el hueco con tierra del mismo lugar y siguió con su recorrido. Esa noche, mientras cenaba, pensó en la piedra y en el círculo, y no encontró ninguna explicación que le cerrara del todo. Y lo dejó así, como se dejan las cosas que no tienen explicación inmediata, en un rincón de la cabeza donde no estorban pero tampoco desaparecen. La segunda señal llegó el viernes de esa misma semana. Aurelio estaba podando los naranjos de la huerta al caer la tarde, alrededor de las 6:30, con la luz horizontal del atardecer que en Morelos en marzo es de un naranja tan intenso que parece artificialmente saturado. Trabajaba de espaldas a la casa principal, mirando hacia el monte que se alzaba detrás del lindero norte del terreno. Escuchó pasos. No eran pasos suaves ni ambiguos, eran pasos claros, sobre el pasto seco de la huerta, acercándose desde su izquierda. El tipo de pasos de alguien que camina sin tratar de ocultarse. Aurelio se dio la vuelta de inmediato. No había nadie. La huerta estaba vacía. Los árboles llegaban al pecho, y Aurelio podía ver entre ellos claramente hasta la barda del fondo. No había persona, no había animal grande, no había nada que pudiera haber producido ese sonido. Estuvo quieto un momento,
escuchando. Nada. Solo el viento y los pájaros y el crujido de la madera de los naranjos. Recogió sus herramientas y fue a guardarlas. Mientras cruzaba el jardín hacia el cuarto de servicio, notó que la tierra alrededor de una de las bugambilias, la que estaba pegada a la pared este de la casa, estaba removida. No como en círculo del potrero, solo removida, como si alguien hubiera metido las manos o hubiera estado hurgando ahí recientemente. Aurelio era hombre de campo. Conocía las huellas de los animales que podían andar en ese tipo de terreno: tlacuaches, coyotes, tejones, a veces algún zorrillo. Ninguna de esas huellas se parecía a lo que veía en la tierra de la bugambilia. No porque hubiera una huella concreta que pudiera identificar, sino porque no había ninguna huella de animal. La tierra estaba removida, pero no había marcas. Era como si algo lo hubiera trabajado desde abajo. Esa noche Aurelio llamó a su esposa. Hablaron del rancho, de los niños, de una gotera que había aparecido en el techo de su casa en Tepoztlán. No mencionó los pasos ni la tierra. No quería alarmarla. Y además, ¿qué le iba a decir? Que había escuchado pasos y no había nadie. En el campo pasan cosas que el oído registra y la mente no sabe explicar. Era un jardinero, no alguien propenso al pánico. Pero apagó la radio esa noche antes de dormir porque quería escuchar. Y lo que escuchó, alrededor de la 1 de la madrugada, fue suficiente para que no volviera a apagar la radio en semanas. Era un sonido que venía del jardín, no de un punto concreto, sino de varios puntos a la vez, o de puntos que cambiaban mientras uno intentaba localizarlos. Era un sonido seco, rítmico, como de algo golpeando la tierra desde abajo. No continuo, intermitente. 3 o 4 golpes, silencio. 3 o 4 golpes más, como si algo debajo de la tierra estuviera midiendo distancias. Aurelio se sentó en la cama. Escuchó durante 20 minutos. El sonido nunca se acercó ni se alejó definitivamente. Simplemente continuó, con esa paciencia que tienen las cosas que no tienen prisa, hasta que alrededor de las 2 de la mañana se detuvo solo. Aurelio no salió a ver. Y esa, me dijo, fue la mejor decisión que tomó en todo ese tiempo. A partir de esa noche las cosas empezaron a cambiar de ritmo, no de manera explosiva, no de la manera en que ocurre en las películas, con puertas que se abren solas y figuras que aparecen en los espejos. Lo que pasó en el rancho La Esperanza fue más lento, más gradual, más parecido a una marea que sube tan despacio que uno no nota cuánto ha subido hasta que ya tiene el agua en el cuello. El jardín empezó a cambiar. No todo el jardín. Aurelio fue claro en esto. Las plantas que él cuidaba directamente, las que podaba y fertilizaba y regaba con regularidad, seguían igual. Lo que cambiaba eran las zonas más alejadas, los rincones que él revisaba pero no trabajaba tan frecuentemente. La tierra en esos puntos aparecía removida cada vez más seguido. No como excavallones profundas, sino como esa tierra suelta y oscura que encontró la primera vez junto a la barda, en cantidades variables pero siempre con esa misma característica: oscura, húmeda sin razón aparente y sin ninguna marca que explicara quién o qué la había movido. Los círculos empezaron a multiplicarse. El primero había sido uno solo, grande, junto a la barda del potrero. Para finales del primer mes, Aurelio contaba 7 círculos distribuidos por el terreno. No todos iguales, algunos grandes, de 1 metro o más de diámetro, otros pequeños, casi como tazones de tierra removida, todos con ese olor a húmedo, todos con la tierra más oscura que el suelo circundante, como si vinieran de más abajo. Aurelio tomó fotos con su teléfono y se las mandó al señor Castellanos. El señor Castellanos respondió al día siguiente diciendo que probablemente eran topos o algún tipo de roedor subterráneo, que pusiera cebos, que lo mantuviera informado. Aurelio puso los cebos. Los círculos siguieron apareciendo. Lo que Aurelio no le dijo al señor Castellanos, porque no sabía cómo, era que los círculos tenían una característica que ningún roedor podía explicar. Todos estaban orientados de la misma manera. La piedra oscura que había encontrado en el primero, o algo parecido,
aparecía siempre en el mismo punto del círculo, no en el centro, sino en el borde norte, como una brújula, como si señalaran algo, y todos señalaban hacia la casa. La noche más larga que Aurelio pasó en el rancho, la primera de verdad, fue un miércoles de abril. Había llovido esa tarde, una lluvia fuerte y breve de temporada que lavó el polvo del jardín y dejó el aire oliendo a tierra mojada y a jazmín silvestre. Aurelio había terminado de trabajar antes de que empezara la lluvia y pasó la tarde en su cuarto escuchando la radio y arreglando el mango roto de una pala. A las 9 de la noche se preparó cenar, huevos con frijoles y tortillas que compraba en el pueblo los lunes. A las 10 apagó la luz y se acostó. La despertó algo a las 12:40 de la madrugada. No un sonido, o no solo un sonido. Lo que lo despertó fue, primero, una sensación. La sensación de que la temperatura en el cuarto había bajado de manera abrupta, el tipo de frío repentino que no viene del clima sino de otra parte. Y luego, casi inmediatamente después, el sonido. Era una voz. No era la voz del viento haciéndose pasar por una voz, que es lo que uno espera cuando está solo de noche en el campo y escucha algo que le parece una voz. Era una voz con una estructura clara, con cadencia de lenguaje, con la forma inconfundible de alguien que habla. Venía de afuera, del jardín, desde algún punto que Aurelio, en la oscuridad de su cuarto, no podía determinar con precisión. No podía entender las palabras. No era que hablara en otra lengua, o no solo eso, era que las palabras llegaban con una distorsión, como cuando un radio no está bien sintonizado y uno escucha la voz pero no el contenido. El tono era lo que llegaba con claridad, y el tono era de alguien que describe, que enumera, que va diciendo cosas una tras otra con la calma metódica de quien hace un inventario. Aurelio se quedó en la cama sin moverse. La ventana de su cuarto estaba cerrada pero no tenía persiana, y la luna de abril daba suficiente luz para que pudiera ver la forma general del jardín desde donde estaba. No vio ninguna figura, pero la voz continuó durante, calculó él, unos 15 o 20 minutos. Cuando se detuvo, el frío en el cuarto se disipó gradualmente, como el vapor que desaparece cuando el sol lo alcanza. Aurelio no durmió más esa noche. Se levantó a las 4, encendió todas las luces del cuarto y el baño, puso la radio, se preparó café y esperó a que amaneciera. Al salir al jardín con la primera luz del día, encontró lo que ya de alguna manera esperaba encontrar: 3 círculos nuevos, formados durante la noche, distribuidos en el jardín de enfrente. Uno muy cerca de la puerta principal de la casa, con la piedra en el borde norte, señalando adentro. Aurelio llamó al señor Castellanos esa mañana. Le dijo que había escuchado a alguien en el jardín de noche y que quería saber si habían dado permiso a alguna persona de entrar al rancho. El señor Castellanos le dijo que no, que nadie tenía permiso. Le preguntó si quería que llamara a la policía. Aurelio le dijo que por el momento no, que iba a estar pendiente. No le dijo nada de los círculos nuevos, no le dijo nada de la voz. No porque quisiera ocultarlo, sino porque mientras ensayaba mentalmente cómo iba a explicarlo, se daba cuenta de que no tenía manera de hacerlo sin sonar como alguien que estaba perdiendo la cabeza. Lo que hizo en cambio fue ir al pueblo. Había en Tepoztlán, en una calle cerca del mercado, un hombre al que todo el mundo llamaba Don Filiberto, que era el tipo de persona que en los pueblos existe desde siempre, y al que nadie le pone una categoría exacta, porque su trabajo es demasiado específico para los nombres disponibles. No era curandero exactamente, ni brujo exactamente, ni nada exactamente, pero sabía cosas. La gente iba a consultarlo cuando el médico no tenía respuesta, cuando algo malo rondaba una casa, cuando un animal enfermaba sin razón conocida. Tenía 70 y pico años, vivía solo, y cobraba lo que uno pudiera darle. Aurelio llegó sin cita, como llegaba todo el mundo. Don Filiberto lo recibió en su patio, lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando Aurelio terminó se quedó callado un rato mirando el suelo. Luego preguntó: «¿Los círculos, hacia dónde apuntan?». Aurelio le dijo que hacia la casa.
Don Filiberto sintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Hay un árbol viejo en ese terreno, uno que esté ahí desde antes de que construyeran la casa. Aurelio pensó. Sí, había una huehueta en el fondo del potrero, junto a la barda sur, que era claramente anterior a todo lo demás del terreno. Un árbol enorme, de esos que tienen siglos, con el tronco tan ancho que 2 personas no podían abrazarlo juntando las manos. Don Filiberto asintió de nuevo. Lo que está en ese terreno lleva ahí mucho más tiempo que la casa, dijo. Los círculos no son ataques, son marcas. Está midiendo, está estableciendo hasta dónde llega su territorio y hasta dónde llega el tuyo. ¿Y qué hago? Don Filiberto lo miró. Por el momento, no salgas de noche. Si escuchas algo afuera, no salgas. Si escuchas tu nombre, no respondas. Lo que anda en ese terreno de noche no es malo en el sentido en que uno lo entiende normalmente. No quiere hacerte daño. Pero si decides salir a verlo, si decides responder, le das permiso de conocerte. Y lo que te conoce allá adentro ya no te suelta. ¿Cómo lo saco del terreno? Don Filiberto tardó un momento. No lo sacas, dijo. Eso lleva en esa tierra desde antes de que existiera México. No se saca, se negocia. ¿Y cómo se negocia? Con respeto y con distancia. No le metas mano al árbol. No mueras nada en un radio de 3 metros del ahuehuete. No vayas al fondo del potrero de noche. Deja que el espacio que él considera suyo sea suyo, y él va a dejar que el espacio que tú consideras tuyo sea tuyo. Esa es la negociación. Aurelio le escuchó. Le pagó con un billete doblado que don Filiberto tomó sin contar, y volvió al rancho con esa mezcla de alivio y de angustia que da cuando le ponen nombre a algo que estaba sin nombre. El alivio de entender algo, y la angustia de que lo que entendiste es peor de lo que esperabas. Aurelio siguió los consejos de don Filiberto durante las siguientes semanas. No fue al fondo del potrero de noche. No tocó el ahuehuete. Cuando escuchaba ruidos afuera, que seguía escuchando, se quedaba adentro con la radio prendida. Las cosas no se calmaron del todo, pero se estabilizaron en un nivel que Aurelio aprendió a tolerar, de la manera en que uno aprende a tolerar una temperatura incómoda cuando no tiene opción de cambiarla. Los círculos seguían apareciendo, pero con menos frecuencia. La voz seguía escuchándose algunas noches, pero más lejos, como si se hubiera corrido hacia el potrero, hacia el árbol, hacia el espacio que, según don Filiberto, le correspondía. El problema fue que a mediados de mayo llegaron visitas. El señor Castellanos llamó un viernes para decirle que el fin de semana siguiente iban a ir al rancho con unos amigos, que era el cumpleaños de su esposa y querían celebrarlo ahí. Llegaron el sábado en la tarde. Los señores Castellanos y 4 amigos, 2 parejas de más o menos su misma edad, gente de ciudad que usaba el campo como decorado y que llegó con cajas de vino, altavoces portátiles y la energía ruidosa de gente que lleva una semana encerrada en oficinas. Aurelio los recibió, les mostró cómo estaba todo, les explicó lo que necesitaban sobre el funcionamiento del sistema de riego y la cocina. No les dijo nada de lo que había pasado las semanas anteriores. ¿Cómo iba a decirles? ¿En qué momento de esa llegada bulliciosa y festiva le iba a contar al señor Castellanos que en su terreno había algo que llevaba meses midiendo su propio territorio y que él había acordado con un viejo del pueblo no meterse en su parte? No dijo nada. Se retiró a su cuarto y los dejó con su fiesta. La fiesta duró hasta pasada la medianoche. Aurelio escuchó la música, las risas, el sonido de la alberca. Estaba despierto aunque no lo estuvieran buscando. Estaba despierto porque esa noche el jardín estaba diferente. Lo sabía antes de mirarlo. Lo sabía por el olor, que había cambiado hacia algo más espeso, más mineral, como de tierra mojada en lluvia, aunque no había llovido. A la 1 de la mañana la fiesta empezó a bajar de intensidad. A la 1:30 todo estaba en silencio. A las 2:10, el perro de uno de los invitados, que habían traído sin avisarle a Aurelio, empezó a ladrar. No era un ladrido de alerta normal, era el tipo de ladrido que producen los perros cuando algo activa en ellos un miedo que va más allá de lo aprendido,
algo que viene de lo más primitivo del instinto animal. Ese ladrido que empieza en el pecho y sube por la garganta con una urgencia que el animal no puede controlar. Y lo que siguió al ladrido fue el silencio, porque el perro se cayó de golpe. No como un perro que deja de ladrar porque el peligro se fue, como un perro que deja de ladrar porque algo lo detuvo. Aurelio escuchó pasos en el jardín. Varios pasos, no uno. Como si varias personas caminaran entre los árboles. Luego oyó la voz del señor Castellanos, que claramente había salido a ver qué pasaba con el perro. Lo oyó llamar al animal por su nombre. Lo oyó caminar por el patio. Y luego lo oyó detenerse. Y no oyó más nada. Aurelio esperó 5 minutos, 10. El jardín estaba completamente en silencio. Ni el viento, ni los grillos, ni ninguno de los sonidos que normalmente llenaban esa hora de la noche. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de algo que desplazaba el ruido, que ocupaba el espacio que el sonido normalmente ocupa. Se levantó, se puso los zapatos, tomó la linterna que tenía en el cajón del buró. Y fue la única vez, me dijo, que estuvo a punto de salir. Pero antes de abrir la puerta de su cuarto recordó lo que dijo don Filiberto. Si decides salir a verlo, le das permiso de conocerte. Retiró la mano del pomo, se sentó en la cama. 20 minutos después escuchó la voz del señor Castellanos desde adentro de la casa, hablando con su esposa en un tono que Aurelio no pudo descifrar, pero que sonaba agitado. Luego pasos en el pasillo. Luego silencio de nuevo, el silencio normal de la noche que poco a poco volvía a llenarse con grillos y viento, y los pequeños sonidos del campo en orden. A la mañana siguiente, el grupo se fue temprano. No eran las 8 cuando ya estaban cargando los carros. El señor Castellanos, al despedirse de Aurelio, le estrechó la mano y le dijo que se habían dado cuenta de que necesitaban regresar a la ciudad. No explicó más. Tenía la cara de alguien que durmió muy poco y que en la poca parte que durmió no descansó nada. Aurelio no preguntó qué había pasado en el jardín. El señor Castellanos no lo dijo. Pero el perro, que salió con ellos en brazos de su dueño, no ladró ni una sola vez en todo el camino hacia los carros. No levantó la cabeza, no movió la cola. Solo se quedó quieto contra el pecho de su dueño con los ojos abiertos y fijos en el jardín, como un animal que sabe que lo mejor que puede hacer es no llamar la atención. Mayo terminó y junio llegó con el calor húmedo de la temporada de lluvias en Morelos. Ese calor que aplasta y que hace que el trabajo del campo tenga que hacerse muy temprano o muy tarde porque el mediodía es insoportable. Aurelio se adaptó a la nueva rutina. Levantarse a las 5, trabajar hasta las 9, descansar en el cuarto hasta las 4 de la tarde, trabajar hasta el oscurecer, cenar, acostarse. Los señores Castellanos no volvieron en junio. El señor Castellanos llamaba cada semana para preguntar cómo estaba todo. Aurelio le decía que bien, que el jardín iba bien, que la huerta prometía buena cosecha de limones, que todo estaba en orden. No era mentira. Durante el día, el rancho era lo que siempre había sido: un terreno bonito, bien cuidado, silencioso de una manera agradable. Era de noche que las reglas cambiaban. La cosa que vivía en el terreno, Aurelio había llegado a llamarla así en su cabeza, la cosa, tenía hábitos que él fue aprendiendo con el tiempo. No salía todas las noches. Tenía noches en que el terreno estaba completamente en paz y Aurelio dormía de un tirón sin escuchar nada. Y tenía otras noches que con el tiempo aprendió a predecir con cierta imprecisa precisión, en que el olor a tierra húmeda llegaba antes de que oscureciera, y eso era la señal de que esa noche no iba a ser tranquila. En esas noches aprendió a no salir, a no asomarse por la ventana más de lo necesario, a no llamar hacia afuera bajo ningún concepto, a dejar la radio encendida en un volumen que llenara el cuarto sin tapar completamente los sonidos del exterior, porque tapar los sonidos del exterior era peor, lo dejaba sin información. Lo que escuchaba en esas noches fue cambiando con el tiempo. Al principio era solo la voz y los golpes bajo la tierra.
Con los meses fue añadiendo otras cosas. Empezó a escuchar, en algunas noches, el sonido de herramientas, como si alguien estuviera trabajando en el jardín. El sonido de tierra siendo movida, de algo siendo cavado o removido. El crujido de ramas que se doblan. Como si de noche hubiera en su jardín otro jardinero haciendo otro trabajo. Eso fue lo que más lo perturbó de todo. No el miedo inmediato de escuchar pasos o voces, sino esa sensación de que mientras él dormía o intentaba dormir, algo estaba allá afuera haciendo algo en la tierra que él trabajaba de día. Como una sombra de su propio trabajo, un eco de su propia labor pero invertido, hecho al revés, hecho de noche y con reglas que él no conocía. Un miércoles de junio, antes de dormirse, se le ocurrió una idea que lo mantuvo despierto 2 horas. ¿Qué pasaría si lo que cavaba de noche en su jardín era exactamente él? Si lo que escuchaba no era otra cosa sino una versión de sí mismo que existía en ese terreno de noche, que cuidaba la misma tierra pero desde el otro lado de algo que él no podía nombrar. Lo descartó como cansancio, como el tipo de pensamiento que produce el insomnio prolongado, pero la idea volvió varias veces en los meses siguientes y nunca terminó de irse del todo. En julio ocurrió lo del muchacho. Aurelio tenía un sobrino, Damián, que tenía 18 años y que estudiaba preparatoria en Cuernavaca. Damián lo visitó un sábado de julio. Llegó en camión desde Cuernavaca. Era la primera vez que venía al rancho. Aurelio lo recibió con gusto, le mostró el terreno, le hizo carne asada en el asador del patio. Estuvieron hasta las 11 de la noche platicando de la familia, de los planes del muchacho para la universidad, de lo que era vivir solo en un rancho. Aurelio quiso que Damián durmiera en el cuarto de la casa principal, que los señores castellanos habían autorizado usar cuando hubiera visitas. Era más grande y más cómodo que su cuarto de servicio. Le dijo al muchacho cómo era la casa, qué cuarto podía usar, que no había que tocar nada de los objetos personales de los dueños. Damián se fue a dormir a las 11:30. Aurelio se fue a su cuarto. A la 1:20 de la madrugada, escuchó que la puerta de la casa principal se abría. Se incorporó. Escuchó pasos cruzando el jardín, pasos de alguien que no conocía el terreno, que caminaba con la vacilación de quien no sabe exactamente dónde poner el pie. Era Damián. Aurelio lo vio desde la ventana de su cuarto, el muchacho caminando por el jardín en pijama, descalzo, con los ojos abiertos pero con la mirada de alguien que está dormido. Caminaba en dirección al potrero trasero, en dirección al ahuehuete. Aurelio salió corriendo. Llegó a Damián cuando el muchacho ya había cruzado el jardín y estaba entrando al potrero, y lo tomó del brazo con fuerza. Damián se detuvo, parpadeó. Lo miró sin reconocerlo durante 2 o 3 segundos, ese momento de desorientación del sonámbulo que acaba de ser interrumpido, y luego preguntó en voz baja: ¿Tío? Aurelio lo llevó de vuelta adentro sin decirle nada en el camino. Lo metió a la casa, cerró la puerta, lo llevó al cuarto y le dijo que se acostara. Damián se acostó sin preguntar. En 30 segundos, estaba dormido como si nada hubiera pasado. Aurelio se quedó sentado en una silla del cuarto de Damián hasta que amaneció. A las 7 de la mañana, cuando el muchacho se despertó, no recordaba nada. Aurelio le preguntó si había soñado algo. Damián pensó un momento y dijo que sí, que había soñado que alguien le decía que fuera a ver algo, que había algo debajo del árbol grande que él tenía que ver, que era importante. ¿Y qué era lo que tenías que ver?, preguntó Aurelio. Damián se encogió de hombros. No sé, en el sueño sí lo sabía, pero ahora ya no me acuerdo. Ese domingo Aurelio llevó a Damián al camión de vuelta a Cuernavaca y le dijo que la próxima vez que quisiera visitarlo mejor lo esperara en Tepoztlán y salían a comer, que el rancho no era el lugar más adecuado para visitas. Damián no preguntó por qué, pero algo en la cara de su tío le dijo que era una explicación que no iba a llegar y que tampoco necesitaba. En agosto, Aurelio encontró algo en el cuarto de los señores castellanos que lo hizo entender por primera vez que no era el primero en notar que algo estaba mal en ese terreno. Necesitaba cambiar un foco fundido en el cuarto principal,
Tenía permiso de entrar a la casa, pero se había mantenido fuera del cuarto de los dueños por respeto. Ese día necesitaba entrar porque el foco era el de la lámpara del techo, y desde donde estaba podía ver que el casquillo era un modelo especial que tenía en su caja de herramientas. El cuarto de los señores Castellanos era amplio, con cama matrimonial, 2 burós, un ropero grande y una mesa de trabajo en el rincón junto a la ventana. Aurelio entró, cambió el foco, iba a salir cuando vio en la mesa de trabajo, parcialmente cubierto por un libro, un cuaderno de espiral. No era su intención curiosear, pero el cuaderno estaba abierto, con la última página escrita a la vista, y antes de que pudiera apartar la mirada ya había leído las primeras líneas. La letra era de la señora Castellanos, una letra apretada y pequeña. La fecha en la parte superior de la página era de octubre de 2013, más de un año antes de que él llegara al rancho. Lo que decía, en las líneas que alcanzó a leer antes de apartar la vista, era esto: tercera noche seguida que lo escuchamos en el jardín. Ernesto dice que es un animal, pero sé que no es un animal. Los animales no caminan así. Anoche estuve mirando por la ventana y vi que el pasto en la parte de atrás se movía como si alguien caminara entre él, pero no había nadie. Ernesto no lo vio porque se fue a dormir. Yo sí lo vi. Me quedé en la ventana hasta la 1:30. No lo voy a escribir todo porque no quiero que quede escrito. Pero si alguien lee esto después, si alguien está en esta casa y lee esto, que sepa que lo del potrero es real. Que no vaya al árbol de noche. Que no responda si escucha su nombre. Aurelio cerró el cuaderno. Lo volvió a cubrir con el libro como estaba. Salió del cuarto. Se quedó parado en el pasillo un momento con el foco viejo en la mano, procesando lo que acababa de leer. Los señores Castellanos lo sabían. Habían estado en esa casa y lo habían visto o escuchado. Y cuando decidieron irse a la ciudad y dejar el rancho solo, habían contratado a alguien para que estuviera ahí, sin decirle nada de lo que sabían. No llamó al señor Castellanos para reclamarle, no porque no quisiera, sino porque se dio cuenta, mientras pensaba en lo que iba a decir, de que si lo hacía el señor Castellanos probablemente le iba a pedir que se fuera. Y en ese momento, después de meses de aprender los hábitos de lo que vivía en ese terreno, de aprender cuándo podía estar tranquilo y cuándo no, de aprender la geografía invisible de lo que tenía y lo que no tenía permiso de hacer, la idea de que llegara alguien que no sabía nada a cuidar ese lugar le parecía más peligrosa que seguir él ahí. Llamó a don Filiberto, en cambio. Le contó lo que había leído. Don Filiberto escuchó y dijo algo que Aurelio tardó en entender completamente. Eso quiere decir que lleva mucho tiempo buscando a alguien que no se vaya. Septiembre llegó frío y lluvioso, que en Morelos es una rareza pero no una imposibilidad. Aurelio llevaba 7 meses en el rancho. Su esposa le preguntaba cada semana si no quería ya regresarse, que ya había durado bastante, que encontraran a alguien más para ese trabajo. Él le decía que no, que el señor Castellanos contaba con él, que había que terminar lo que se empezaba. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad completa era más difícil de explicar. Era que después de 7 meses, Aurelio se había convertido en el guardián de algo que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera, y que ese papel, aunque nadie se lo hubiera pedido formalmente, y aunque lo hubiera asumido sin saber que lo estaba asumiendo, ahora era suyo de una manera que no sabía cómo devolver. En septiembre pasaron 3 cosas. La primera fue que los círculos dejaron de aparecer. No de un día para otro. Fueron haciéndose menos frecuentes, hasta que una semana pasó completa sin ninguno nuevo. Y luego otra semana. Y luego el mes terminó sin que Aurelio encontrara tierra removida en ningún punto del terreno que no pudiera explicarse por su propio trabajo. La segunda fue que el sonido de herramientas de noche también cesó. Las noches volvieron a tener solo los sonidos que les correspondían: grillos, viento, pájaros nocturnos, el crujido lejano del ahuehuete cuando el aire lo movía. La voz siguió, pero diferente. No la voz que enumeraba y describía. Era algo más parecido al murmuro de alguien que habla solo, tranquilamente, sin urgencia. Como alguien que comenta lo que ve mientras camina por un lugar que conoce bien.
La tercera cosa fue que Aurelio, una tarde de mediados de septiembre, fue al fondo del potrero. No de noche, a las 4 de la tarde, con el sol todavía alto. Fue caminando despacio, con sus herramientas, con la excusa de revisar el estado de la barda sur que el temporal de agosto había movido en algunos puntos. Hizo el trabajo de la barda, y luego, antes de volver, se quedó parado frente al ahuehuete. Era un árbol monumental. El tronco tenía la textura específica de los ahuehuetes viejos, esa corteza profundamente surcada que parece piel más que madera. Las ramas más bajas quedaban a unos 5 metros del suelo, y desde ahí el árbol se extendía hacia todos lados en un dosel enorme que bloqueaba el cielo en un radio de 10 o 12 metros a la redonda. Debajo de ese dosel, la luz era diferente, más verde, más quieta, como si el tiempo ahí dentro funcionara a otra velocidad. Aurelio puso la mano en el tronco. No pasó nada espectacular. No hubo visión ni sonido, ni ninguna de las cosas que uno esperaría si estuviera leyendo una historia de terror. Lo que pasó fue más sencillo y más difícil de explicar al mismo tiempo. Sintió que el árbol sabía que él estaba ahí. No de la manera en que uno siente cosas que se inventa para darle sentido a lo que el cuerpo experimenta. De una manera directa, inmediata, sin metáfora. Algo dentro de ese tronco, o dentro de la tierra que las raíces de ese tronco tocaban a profundidades que él no podía imaginar, registró su presencia con la misma indiferencia tranquila con que registraría el paso del viento o de un pájaro. Lo que hizo, sin pensarlo, fue hablar. No dijo nada elaborado. Dijo, en voz baja, como quien habla a alguien que está dormido y no quiere despertarlo, pero tampoco quiere callarse. Yo cuido esto de día. Tú cuidas esto de noche. Eso está bien. Se quedó un momento más con la mano en el tronco. Luego la retiró. Volvió hacia la casa. Esa noche durmió de un tirón, 8 horas seguidas, sin despertarse una sola vez. Los señores Castellanos volvieron al rancho en octubre, cuando anunciaron que el trabajo en la ciudad había terminado antes de lo previsto. Llegaron un jueves en la tarde, con el carro cargado de cajas, con la energía de quien regresa a un lugar que extraña. Aurelio los recibió. El jardín estaba en su mejor momento del año. La temporada de lluvias había dejado todo verde y exuberante. La huerta tenía más cítricos de los que podían cosechar. El sistema de riego funcionaba perfectamente. La casa estaba limpia, el patio sin una hoja fuera de lugar. El señor Castellanos recorrió el terreno con Aurelio, mientras su esposa deshacía maletas. Fue señalando cosas, haciendo preguntas sobre el riego y los abonos, hablando del plan para la temporada fría. Era evidente que no iba a mencionar nada de lo que Aurelio había leído en el cuaderno. Y Aurelio tampoco iba a mencionarlo. Pero cuando llegaron al fondo del potrero, al pie del ahuehuete, el señor Castellano se detuvo. Se quedó mirando el árbol sin decir nada durante un momento. Y luego preguntó, sin voltear a ver a Aurelio: ¿tuvo problemas? Aurelio pensó antes de responder. Algunos, dijo. Los primeros meses, después no. El señor Castellanos asintió. Siguió mirando el árbol. ¿Llegó a salir de noche a ver qué era? No. Bien. No dijeron más al respecto. Volvieron hacia la casa hablando del presupuesto para el siguiente año y de si valía la pena cambiar el sistema de riego por goteo. Aurelio se fue del rancho el viernes siguiente. Le pagaron lo acordado, más una cantidad extra que el señor Castellanos llamó compensación por el trabajo extra, sin especificar cuál. Aurelio agradeció, cargó sus 2 maletas y su caja de herramientas en la camioneta de su cuñado que fue a recogerlo, y bajó el camino de terracería hacia la carretera. A mitad del camino, donde el terreno tiene una curva, y desde ahí uno puede ver todavía el rancho antes de que los árboles lo tapen, Aurelio se asomó por la ventana y miró hacia atrás. El rancho se veía tranquilo en la luz del mediodía de octubre. El jardín verde, la casa con sus tejas naranjas, la huerta al costado, y al fondo, apenas visible sobre el tejado de la barda del potrero,
la cima del Ahuehuete moviéndose con un viento que desde ahí Aurelio no podía sentir. Siguieron el camino. La curva tapó el rancho, y Aurelio no volvió a ver ese lugar. Eso fue lo que me contó Aurelio Pascual Mendoza esa tarde frente a la tienda de su cuñado en Tepoztlán, con la cerveza tibia que nunca terminó de tomarse y el sol de noviembre que iba bajando sobre los cerros. Cuando terminó, estuvimos un rato en silencio. Yo estaba procesando. Él estaba en algún lugar entre el recuerdo y el presente, con la mirada perdida en la calle. Le pregunté si creía que había tomado las decisiones correctas durante esos meses. Pensó un rato. Sí, dijo. Creo que sí, aunque no siempre supe por qué. Le pregunté qué fue lo que más lo asustó de todo. No dudó en esta. La noche que mi sobrino caminó hacia el árbol, porque ahí me di cuenta de que lo que estaba en ese terreno podía meterse en los sueños de la gente, que no necesitaba que uno saliera, que podía entrar si uno le abría la puerta sin saber que la estaba abriendo. Le pregunté si alguna vez sintió que él mismo estuvo a punto de perder el control, de salir a ver, de responder cuando escuchó su nombre. Aurelio me miró un momento antes de responder. Una vez, dijo, una sola noche, en junio, como a las 3 de la mañana, escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde el jardín, y la voz era la de mi esposa, igualita. El tono, la manera en que ella dice mi nombre cuando me llama de lejos. Me levanté, me puse los zapatos, llegué a la puerta de mi cuarto. Se detuvo. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Que antes de abrir recordé algo que me había dicho don Filiberto. Me dijo que lo que anda de noche busca lo que más quieres. Busca la voz que tú más necesitas escuchar. Y si la usa, si tú sales a ver quién llama, no es porque quiera hacerte daño. Es porque lo que más te quiere en el mundo también está ahí afuera esperándote. Y si sales a buscarlo... Se quedó callado. Si sales a buscarlo, repetí. Aurelio negó con la cabeza, despacio. Nada, dijo. Que no salí. Y eso fue todo lo que me dijo sobre esa noche. Nos despedimos cuando el sol ya estaba detrás de los cerros y el aire de Tepoztlán tenía ese frío seco del noviembre de altura. Aurelio se fue caminando hacia su casa, con las manos en los bolsillos, sin voltear. Yo me quedé un momento más sentado en esa silla de plástico con mi libreta llena de notas mirando la calle. Esa noche, en el cuarto del hotel donde me hospedaba, en el centro de Tepoztlán, me desperté a las 2:50 de la madrugada sin saber por qué. Me quedé quieto, mirando el techo. Desde el jardín del hotel, que era un jardín viejo con árboles grandes, llegó un sonido que no supe identificar. No era un animal, no era el viento. Era algo intermitente, rítmico, como algo golpeando suavemente en la tierra desde abajo. No encendí la luz, no me asomé por la ventana. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando a que amaneciera. Y cuando amaneció salí al jardín a ver. En la esquina más lejana, debajo de un árbol viejo cuyo tipo no supe identificar, había un círculo de tierra oscura y removida. En el borde norte del círculo había una piedra plana, señalando hacia mi cuarto. Seguimos. Nadie en San Miguel Topilejo hablaba del cerro después de las 10 de la noche. Era una regla no escrita, grabada en el instinto colectivo de sus habitantes como lo están las cicatrices en la piel. Sin necesidad de recordarlas, simplemente ahí, siempre presentes. Pero Emiliano Reyes tenía 18 años, era de la ciudad y no conocía las reglas de los muertos. Llegó al pueblo en agosto, cuando el cielo de la Ciudad de México todavía amenazaba con lluvia a cada hora, y las nubes bajaban tan pesadas que parecían querer tragarse las casas. Su abuela, doña Consuelo, vivía sola desde hacía 5 años en una casita de adobe al pie del Ajusco. Emiliano iba a quedarse con ella durante el verano, porque sus padres habían decidido separarse, y ninguno de los dos quería lidiar con un hijo adolescente mientras resolvían los papeles del divorcio. La primera semana fue ordinaria.
Emiliano ayudaba a su abuela con el jardín por las mañanas, caminaba hasta la tienda del pueblo a comprar refrescos y por las noches se quedaba mirando el techo de madera imaginando qué sería de su vida en la ciudad. No había señal de celular en la mayoría del terreno. El wifi era intermitente. Se sentía atrapado en el tiempo, como si Topilejo existiera en un pliegue diferente del siglo. Fue en la segunda semana cuando empezaron las cosas raras. La primera señal fue un sonido, o más bien, la ausencia de sonido. Emiliano dormía en el cuarto del fondo, una habitación pequeña con una ventana que daba hacia el cerro. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, se despertó sin razón aparente. El silencio era tan denso que dolía. No había grillos, no había viento, no había ninguno de esos ruidos suaves que pueblan la oscuridad del campo. Solo ese silencio aplastante. Y entonces, en medio de la nada, escuchó su nombre. Emiliano. Era una voz de mujer, baja, casi susurrada. Venía de afuera, de la dirección del cerro. Se incorporó en la cama, el corazón golpeándole los costados. Esperó. El silencio regresó, más espeso que antes. Pensó que había soñado. Se volvió a acostar y no durmió hasta que salió el sol. Al desayuno, con el café humeando entre las manos, le preguntó a su abuela si ella había escuchado algo durante la noche. Doña Consuelo lo miró durante un segundo más de lo normal, antes de responder que no, que había dormido profundo como siempre, pero algo en su mirada no cuadraba. Había una tensión en sus labios finos, una rigidez discreta en sus hombros. Emiliano decidió no insistir. La segunda señal llegó 3 días después, a plena luz del día. Emiliano había decidido subir un poco por el cerro, no hasta la cima, solo para ver el pueblo desde arriba, tomarse unas fotos con la cámara descartable que había encontrado en un cajón de su abuela. El sendero era angosto y estaba lleno de raíces que cruzaban la tierra como dedos retorcidos. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Era hermoso, en realidad, casi tranquilizador. Llevaba quizá 20 minutos caminando cuando vio la figura. Estaba entre los árboles, a unos 30 metros a su izquierda, perfectamente inmóvil. Una silueta de mujer, delgada, vestida de blanco o de un gris muy claro, de pie entre 2 pinos viejos. No tenía cara visible desde esa distancia, solo la forma, quieta como una fotografía, mirándolo directamente, o al menos eso sintió él. Emiliano se detuvo. El instinto le gritó que no se moviera. Parpadeó. La figura seguía ahí. Respiró. Siguió ahí. Y entonces, sin previo aviso, sin ningún movimiento apreciable, desapareció. No caminó. No se escondió detrás de un árbol. Simplemente dejó de estar. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Emiliano bajó corriendo. No miró hacia atrás. Esa tarde buscó a Rigoberto, un muchacho del pueblo de su edad que vendía elotes cerca de la plaza y con quien había hablado un par de veces. Le contó lo que había visto, restándole importancia, tratándolo casi como una anécdota. Rigoberto escuchó en silencio. Luego lo miró con una expresión que Emiliano no supo descifrar. No era miedo exactamente, sino algo más antiguo, más resignado. «Esa es la señora del Ajusco», dijo Rigoberto, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «Mi abuelo la vio 2 veces. La segunda vez perdió la voz por una semana. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en el cerro hace mucho, antes de que el pueblo existiera, antes de que hubiera pueblo aquí. Cuando aparece, es porque quiere llevarse a alguien». «¿Llevarse?», repitió Emiliano. «Al cerro. Para adentro. Nadie que siga a la señora vuelve igual. Algunos no vuelven». Emiliano quiso reírse, pero la risa no le salió. Esa noche volvió a escuchar la voz. Esta vez fue más clara, más cercana. Ya no venía del cerro, venía de adentro de la casa. Se despertó a la 1:15 exacta. Lo supo porque miró el reloj de pila que había en la mesita de noche.
La voz pronunció su nombre de nuevo, lenta, pausada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Emiliano se quedó rígido debajo de las cobijas. Escuchó pasos en el pasillo, pasos lentos, irregulares, que se detenían justo fuera de su puerta. La puerta no tenía llave, solo un pestillo que él había echado antes de acostarse. Lo escuchó moverse, girar, despacio, como alguien que tuviera cuidado de no hacer ruido. Emiliano saltó de la cama, metió los pies en los tenis sin atarlos y empujó el closet contra la puerta. Pasó el resto de la noche acurrucado en el rincón más lejano de la habitación, sin dormir, mirando la puerta que no volvió a moverse. Por la mañana, su abuela estaba en la cocina como siempre, preparando atole y tortillas como si nada. Emiliano le preguntó, directo, si ella había caminado por el pasillo durante la noche. Doña Consuelo posó la jarra y lo miró en silencio durante un momento largo. Luego dijo, «Siéntate, Emiliano. Hay cosas que tengo que contarte». Le habló de la señora, de cómo el pueblo la conocía desde hacía generaciones, de cómo aparecía cuando quería a alguien, de cómo los viejos sabían que era imposible ignorarla una vez que te había visto. «Cuando te busca, dijo la abuela, con la misma tranquilidad con la que podría haber hablado del clima. Tu abuelo también fue elegido una vez, vivió con eso 40 años. ¿Y qué hizo?», preguntó Emiliano. Habló con el curandero del pueblo, el señor Abundio, que ya murió, que en paz descanse. Le enseñó cómo cerrar la puerta. La abuela lo miró con sus ojos oscuros y viejos. «Hay que hacer lo mismo contigo, antes de que la próxima noche llegue». El curandero actual se llamaba don Fulgencio Tlaloc y vivía en la orilla del pueblo, en una casa pintada de verde oscuro que olía a copal y a hierbas que Emiliano no supo nombrar. Era un hombre pequeño, de piel morena y arrugada como corteza de árbol, con unos ojos que parecían ver más de lo que había. Escuchó a Emiliano sin interrumpirlo, luego asintió despacio. «La señora te eligió porque eres nuevo», dijo don Fulgencio. «Los que nacen aquí ya tienen la marca desde chicos. Tú llegaste limpio, sin protección. Para ella eres como una ventana abierta». Le pidió que se quitara los zapatos y se sentara en el centro de la habitación. Le pasó ramas de ruda por el cuerpo, murmurando oraciones en náhuatl que Emiliano no entendió, pero que sintió en el pecho como presión y calor al mismo tiempo. Le untó en la frente y en las muñecas una pasta oscura que olía a tierra mojada y a algo más, algo que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. «Esto no la aleja para siempre», aclaró don Fulgencio al terminar. «La señora es del cerro, y el cerro es eterno, pero sí cierra la puerta por la que está entrando. Mientras estés aquí, no te busques con el cerro de noche. No respondas si escuchas tu nombre, y si la ves de nuevo, no la mires a los ojos». «¿Qué pasa si la miro a los ojos?». Don Fulgencio no respondió de inmediato. Se levantó y fue a avivar el copal en el brasero. Cuando volvió a hablar, no lo miró. «Que la verás siempre, aquí o en la ciudad, en la luz o en la oscuridad. Ya no podrás cerrar esa puerta». Emiliano durmió mejor esa noche. No escuchó pasos, no escuchó su nombre. El silencio de las 2 de la madrugada era ahora solo silencio, sin la presencia aplastante de antes. Pensó que quizás todo había sido su imaginación, el estrés del divorcio de sus padres, el cambio de ambiente, la soledad. Se dijo eso varias veces hasta casi convencerse. La señora regresó 4 días después. Emiliano lo supo antes de abrir los ojos. El silencio era el mismo de la primera noche, esa quietud anormal que precedía su presencia como precede el relámpago al trueno. Esta vez no hubo pasos, no hubo voz, solo una sensación, la certeza absoluta de que había alguien de pie junto a su cama. Emiliano no se movió, mantuvo los ojos cerrados con toda la fuerza que tenía. Recordó las palabras de don Fulgencio: «No respondas, no mires los ojos». La presencia era tan densa que se sentía física, como una sombra con peso.
Podía sentir que el aire junto a él era más frío. Podía escuchar, o creer escuchar, algo que no era exactamente respiración, sino más bien el movimiento de algo que no necesitaba respirar, pero que imitaba el sonido porque lo había aprendido de los vivos. Esperó, segundos que se extendieron como horas, y entonces el frío se fue. Gradualmente, como retira la marea, la presión disminuyó. El silencio cambió de cualidad, se volvió ordinario, lleno de los pequeños sonidos de una casa vieja. Emiliano abrió los ojos. La habitación estaba vacía. En la ventana, las cortinas se balanceaban suavemente, aunque él estaba seguro de haberlas cerrado. Al día siguiente encontró huellas en el lodo junto a la ventana. Huellas de pies descalzos, pequeños y perfectos, que llegaban del cerro y se detenían exactamente bajo su ventana. Huellas que no regresaban. Emiliano le tomó fotos con su celular. Cuando intentó mostrarlas a Rigoberto esa tarde, las fotos no estaban. No borradas, no en la papelera. Simplemente no existían. El teléfono no recordaba haberlas tomado. Faltaban 2 semanas para que terminara el verano. Emiliano consideró llamar a sus padres, pedirles que fueran a buscarlo, inventar algún pretexto. Pero algo lo detuvo. Quizás era el orgullo, quizás era algo más complicado. La sensación de que irse sin terminar esto sería peor, que la señora lo seguiría donde quiera que fuera, que en la ciudad sin don Fulgencio y sin las hierbas y sin los conocimientos del pueblo estaría completamente solo frente a algo que no entendía. Habló de nuevo con el curandero. Don Fulgencio lo escuchó, asintió, y le dijo que la señora estaba probando sus límites. Los prueba a todos, explicó. Les empuja a la puerta para ver si ceden. Si no ceden, eventualmente entiende que esa puerta está cerrada y busca otra. Hizo una pausa. El problema es siempre la última prueba. ¿Cuál es la última prueba? Te va a mostrar algo que quieres ver, algo que no puedes resistir. Esa es su arma más poderosa. No el miedo, sino el deseo. El deseo de entrar al cerro, de seguirla, de saber qué hay adentro. La última prueba llegó 3 días antes de que Emiliano regresara a la ciudad. Era pasada la medianoche cuando volvió a despertarse. Esta vez no había silencio extraño, había música. Suave, lejana. Una melodía que no reconoció pero que le resultó familiar de una forma imposible, como si lo hubiera escuchado en otro tiempo o en otra vida. Venía del cerro. Se levantó sin decidirlo. Fue hacia la ventana como jalado por un hilo invisible. Afuera, el cerro estaba iluminado de una forma que no tenía explicación. No era la luna, que estaba cubierta de nubes. Era una luz suave y azulada que emanaba de entre los árboles, pulsando al ritmo de la música. Y en la orilla del bosque, perfectamente iluminada por esa luz imposible, había una figura. No era la señora, era su madre. Su madre, tal y como la recordaba de antes de que todo se rompiera, sonriéndole desde la oscuridad, con los brazos ligeramente extendidos como cuando él era niño y corría hacia ella. La figura hizo un gesto de llamado. «Ven, ven aquí». Emiliano puso la mano en el pestillo de la ventana, y entonces recordó lo que había dicho don Fulgencio. No el miedo, sino el deseo. Cerró los ojos, respiró una vez, lenta. Pensó en su madre real, en la ciudad, durmiendo en el departamento que ya no sería hogar de todos, lidiando con abogados y formularios. Esa mujer era real. Esta figura en el cerro no lo era. Era lo que la señora había encontrado en él, la grieta exacta por donde quería entrar. Se alejó de la ventana, se sentó en la cama y no volvió a mirar afuera. La música siguió durante horas, luego dejó de sonar. Por la mañana, el pueblo estaba igual que siempre. Don Fulgencio lo llamó de camino a la tienda, como si lo hubiera estado esperando. Sin que Emiliano dijera nada, el anciano sonrió apenas y dijo: «Ya pasó la última prueba, ya puedes irte tranquilo». «¿Ya no va a volver?», preguntó Emiliano. «No dije eso», aclaró el curandero. «La señora es del cerro,
y el cerro no se olvida de nadie que haya pisado su tierra. Pero ya sabe que tú no eres fácil, ya sabe que tu puerta está cerrada. Eso es suficiente por ahora. Emiliano se fue en el primer camión del domingo. De regreso en la ciudad, en el departamento pequeño y lleno de cajas donde su madre vivía provisionalmente, durmió las primeras 3 noches sin interrupciones, con ese sueño profundo y oscuro que se parece a la muerte. En la cuarta noche, cerca de las 2 de la madrugada, se despertó. El silencio era diferente en la ciudad, lleno de sirenas lejanas, de coches ocasionales, de los ruidos del edificio. Pero Emiliano lo notó de inmediato. Bajo todos esos sonidos, detrás de ellos, había una capa de quietud que no debería estar ahí. Cerró los ojos. No se movió. No respondió. Después de un momento, la quietud se fue. Emiliano no volvió a San Miguel Topilejo, pero a veces, cuando la ciudad está más callada de lo normal y el viento huele, por un instante imposible, a pino y a tierra mojada, sabe que la señora no lo ha olvidado. Y él tampoco la ha olvidado a ella. Proseguimos. Rancho El Mezquitón, municipio de San Fernando, Tamaulipas. Octubre de 2003. Don Aurelio Garza Treviño tenía 74 años cuando el diablo se le presentó de frente, y todavía hoy, más de 20 años después, los viejos del ejido dicen que nunca volvió a ser el mismo hombre. No es que se hubiera vuelto loco, eso lo aclaran siempre, con esa insistencia que tienen los que conocen bien la diferencia, sino que algo se le fue para siempre, como el agua que se escurre entre los dedos de las manos arrugadas. Algo que no tenía nombre, pero que todos los que lo trataban podían sentir que ya no estaba. El rancho El Mezquitón era un pedazo de tierra seca y orgullosa enclavado a 12 kilómetros de la cabecera municipal de San Fernando, en ese tramo del Tamaulipas profundo donde el viento del norte en octubre huele a polvo y a chamizo quemado, donde los mezquites crecen retorcidos como ancianos que llevan demasiado tiempo de pie, y donde las noches de luna llena pintan las veredas de plata pero también vuelven negras las sombras como bocas abiertas. Don Aurelio había nacido en esas mismas tierras, hijo de don Cástulo Garza y de doña Refugio Treviño, y desde niño había aprendido que el campo en Tamaulipas no se trabaja, se pelea. Se pelea contra la sequía, contra el calor que en verano dobla el fierro, contra los coyotes que se llevan los borregos, y contra la tierra colorada que se niega a dar lo que el hombre le pide. Vivía solo desde hacía 8 años, desde que su mujer, doña Consuelo, se fue con el señor una tarde de febrero con la misma discreción con que había vivido, sin escándalo, sin aviso, simplemente cerrando los ojos después del almuerzo y no volviendo a abrirlos. Sus hijos, 3 varones y una mujer, vivían en Reynosa y en Monterrey, y aunque venían a visitarlo en diciembre y Semana Santa, el resto del año don Aurelio gobernaba solo su rancho de 40 hectáreas, con sus 12 vacas, sus 2 caballos viejos, sus 20 cabras, un perro llamado Canelo, y el silencio tan enorme que a veces parecía tener peso. Era un hombre de costumbres tan fijas como las estrellas. Se levantaba antes de que cantara el primer gallo, encendía el fogón, calentaba café negro y salía a revisar los animales con una linterna de pilas que cargaba en la mano derecha y el machete en la izquierda. Esa rutina no había cambiado en 50 años. Conocía cada poste de su cerca, cada piedra del camino entre la casa y el corral, cada quejido del portón de madera vieja. Y precisamente porque lo conocía todo tan bien, porque podía caminar dormido entre esas sombras sin tropezar, fue que lo que pasó aquella noche de octubre no pudo ser confundido con nada natural. Era el 12 de octubre. Lo recuerda con esa precisión que tienen los viejos para las fechas que les cambiaron la vida. La luna estaba llena y alta, y el cielo tamaulipeco esa noche era una bóveda negra claveteada de estrellas que don Aurelio siempre llamaba la cobija del pobre. Hacía frío, un frío seco, de norte que empieza, y el viejo había salido a echar el último maíz del día a sus gallinas y a revisar que las cabras estuvieran bien cerradas en el chiquero antes de irse a dormir. Eran las 10 de la noche, quizás 10:15. Canelo, el perro, lo había seguido hasta el portón del corral
y luego se había detenido, lo que a don Aurelio no le llamó la atención en ese momento. El perro a veces hacía eso. Fue cuando estaba echando el maíz a las gallinas, con el cubo de lámina golpeteando rítmicamente en su mano, que escuchó el primer sonido. No era nada que pudiera describir fácil. Años después, cuando se lo contó a su hijo mayor por teléfono, con esa voz que tenía de hombre que ha esperado mucho tiempo antes de hablar, dijo que era como el sonido de herradura sobre piedra, pero que venía de arriba, del cielo, no del camino. Un repiqueteo seco, metálico, que bajaba y subía como si el animal que lo producía estuviera andando sobre el aire mismo. Don Aurelio alzó la vista. No había nada. Siguió con su trabajo. Abrió la puerta del chiquero, contó las cabras, 20, todas presentes. Echó el cerrojo de madera, y fue entonces cuando Canelo comenzó a gemir. No era un ladrido, no era un gruñido de perro que siente peligro y advierte. Era un gemido largo, casi humano, de animal que tiene miedo pero que no puede correr. Don Aurelio giró para ver al perro y lo encontró tumbado en el suelo, con las patas delanteras estiradas y la cabeza pegada a la tierra, temblando como si tuviera garrapata fever. «Canelo, ¿qué tienes, animal?», le dijo, y su voz sonó rara en la noche, como si alguien le hubiera quitado el eco. Lo que vio después es lo que don Aurelio tardó 3 semanas en contarle a alguien. 3 semanas de silencio en las que sus vecinos notaron que el viejo no salía del rancho, que no contestaba el radio, que la camioneta no se movía del lugar donde siempre estaba estacionada. 3 semanas antes de que su compadre Rosendo Cisneros, preocupado, se animara a ir a buscarlo y lo encontrara sentado en la mecedora del portal, despierto pero con los ojos puestos en un punto que no existía, mirando algo que Rosendo no podía ver. Al fondo del corral, entre el bebedero de los caballos y el granero de lámina donde guardaba el sorgo, había aparecido un jinete. Don Aurelio lo vio con la misma claridad con que veía la luna esa noche, sin sombra de duda, sin el beneficio que a veces da el miedo de hacerte creer que lo que estás viendo es otra cosa. Era un hombre montado en un caballo negro, negro total, el animal, sin una sola mancha blanca, sin herradura que reflejara la luz de la luna, como si el caballo mismo estuviera hecho de la misma sustancia que la noche. Y el jinete vestía de negro también, sombrero de ala ancha, chaqueta bordada, botas con espuela, todo negro. Solo la camisa tenía algo de blanco, pero era un blanco sucio, como el hueso cuando ha estado mucho tiempo en el sol. Don Aurelio dijo que lo primero que sintió no fue miedo, fue frío. Un frío que no tenía nada que ver con el norte que estaba corriendo esa noche, sino un frío que venía de adentro, como si alguien le hubiera metido la mano al pecho y le hubiera apretado el corazón con los dedos húmedos. Las piernas no le respondieron. El cubo de lámina se le cayó al suelo y el ruido que hizo, ese golpe seco de metal contra tierra, fue lo único que sonó en todo el rancho. Las gallinas no cacaraquearon, las cabras no se movieron. Los caballos, que siempre resoplaban cuando sentían algo extraño, estaban quietos como estatuas. Hasta el viento paró. El jinete no se movía. Estaba ahí, montado en su caballo negro, con las riendas en una mano, mirando a don Aurelio. El viejo no podía verle bien la cara, porque el ala del sombrero le hacía sombra, pero alcanzaba a ver el mentón. Era el mentón de un hombre joven, o de un hombre que nunca había envejecido, y tenía algo torcido en la comisura de los labios, que no era exactamente una sonrisa. Era más bien la mueca de alguien que sabe algo que tú no sabes, y que está esperando el momento de contártelo. «¿Quién anda ahí?», dijo don Aurelio, y su voz sonó tan lejos que casi no la reconoció como suya. El jinete no respondió. Movió la cabeza muy despacio, de un lado al otro, como diciéndole que no había ningún quien que valiera la pena nombrar. Y entonces el caballo dio un paso hacia adelante, un solo paso, y fue ese paso lo que terminó de romperle los nervios al viejo, porque el casco no hizo ruido. El caballo pisó el suelo de tierra del corral y no se escuchó nada. Silencio absoluto, donde debería haber habido el golpe sordo de un casco contra el suelo.
Don Aurelio corrió. No recuerda haber tomado la decisión de correr, eso siempre lo aclara, sino que simplemente sus piernas, que un momento antes no le respondían, de pronto lo llevaron hacia el portón del corral con una velocidad que él mismo encontraba increíble después, considerando su edad y sus rodillas con artritis. Abrió el portón, cruzó el patio de tierra, subió los 2 escalones del portal y entró a la casa, echando el pasador de la puerta con manos que no obedecían bien. Se fue directo al cuarto, se metió en la cama con ropa y botas, jaló la cobija hasta la cabeza y se quedó ahí, quieto, escuchando. Por eso es que tardó tanto en contarlo, porque lo que escuchó después era la parte que menos podía explicar, la parte que lo dejaba sin palabras cada vez que intentaba narrarla. Porque el jinete, el charro negro, como lo llamaban en el ejido los que habían escuchado historias similares de sus abuelos, no se quedó en el corral. Don Aurelio lo escuchó caminar por el patio, sin ruido de cascos, sí, pero con un peso que hacía que la tierra del patio crujiera de otra manera, como si algo muy pesado la estuviera pisando, con una presión que no era natural. Lo escuchó detenerse frente a la puerta, y luego, en el silencio más absoluto que había conocido en sus 74 años de vida, escuchó una voz. No era una voz humana, aunque usaba palabras humanas. Era como si alguien hubiera tomado el sonido del viento en los alambres de la cerca y lo hubiera moldeado en sílabas. «Ya te vi», dijo esa voz. Solo eso. «Ya te vi». Y después, nada. El silencio volvió de golpe, y con el silencio volvió el viento, y con el viento volvieron los ruidos normales de la noche. El grillo, el ganado moviéndose en el corral, el quejido lejano de un tecolote en el mezquital. Don Aurelio no salió del cuarto hasta que la luz del amanecer entró por debajo de la puerta. Cuando por fin se atrevió a abrir, Canelo estaba en el portal, encogido en la esquina, con los ojos que no querían mirar hacia el corral. El patio tenía algo. Don Aurelio lo vio desde la puerta antes de bajar los escalones, y se detuvo con una mano en el quicio. En la tierra del patio, entre la casa y el portón del corral, había una hilera de marcas. No eran huellas de herradura, eran marcas ovaladas, profundas, del tamaño de la palma de una mano de hombre grande, dispuestas en la cadencia exacta de un caballo que camina al paso. Iban desde el portón del corral hasta la puerta de la casa, y ahí terminaban. No había vuelta, no había regreso. Como si el jinete hubiera llegado a la puerta y luego simplemente hubiera dejado de existir. Cuando su compadre Rosendo lo encontró 3 semanas después y finalmente logró que don Aurelio hablara, lo primero que hizo fue ir a ver las marcas. Todavía estaban. La tierra seca del patio tamaulipeco las había conservado como si fueran fósiles, y Rosendo, hombre de campo, hombre racional, hombre que no creía fácilmente en cosas que no podía tocar, se agachó a examinarlas y no supo qué decir. No eran huellas de herradura. No eran huellas de ningún animal que él conociera. Tenían una profundidad que no correspondía al suelo blando. Parecía como si algo con un peso descomunal las hubiera dejado, pero sin el aplastamiento lateral que dejaría un animal real. Eran perfectas, simétricas, equidistantes, como hechas con un molde. En el ejido hablaron, como siempre hablan los pueblos chicos cuando algo rompe el orden de lo conocido. Los viejos que habían escuchado historias de sus padres y abuelos dijeron lo que don Aurelio ya sospechaba desde esa noche. El charro negro era una aparición conocida en los campos de Tamaulipas desde tiempos que nadie podía datar con exactitud. Se presentaba solo, siempre de noche, siempre a hombres solos en el campo. Algunos decían que era el alma del primer hacendado que hubo en esas tierras, condenado a cabalgar eternamente por los campos que robó en vida. Otros decían que era algo más antiguo que eso, algo que existía en esas llanuras desde antes de que llegaran los españoles, algo que la tierra misma había parido en sus entrañas y que salía cuando quería recordarle a los hombres que la tierra no le pertenecía a nadie. Lo que todos coincidían, los viejos del ejido, los que habían escuchado y los pocos que decían haber visto,
era en el significado de las palabras. Ya te vi. No era una amenaza, al menos no en el sentido en que los hombres amenazan a otros hombres. Era un aviso. El charro negro se presentaba a los que estaban cerca del final, a los que la muerte ya tenía fichados, y lo que les decía era simplemente eso, que del otro lado ya sabían quién venía, que había alguien esperando. Don Aurelio Garza Treviño murió el 17 de marzo de 2004, 5 meses después de esa noche de octubre. Murió en su cama, en su rancho, con su hijo mayor tomándole la mano. No fue una muerte violenta ni dolorosa, según contó después el hijo. Simplemente cerró los ojos mientras miraba por la ventana hacia el corral, como si estuviera viendo algo allá afuera que los demás no podían ver, y se quedó quieto. Lo que el hijo no le contó a nadie durante mucho tiempo, lo guardó como se guardan las cosas que no caben en el lenguaje de todos los días, fue que justo antes de que su padre cerrara los ojos, en los últimos segundos, los labios del viejo se movieron. Muy despacio, como alguien que contesta una pregunta que le han hecho desde lejos. Y lo que dijo, aunque en voz tan baja que el hijo tuvo que agacharse para alcanzar a oírlo, fue esto: ya voy. Las marcas en el patio del rancho El Mezquitón permanecieron visibles durante más de un año después de la muerte de don Aurelio. Su hijo mayor, cuando fue a liquidar los trámites del rancho antes de venderlo, las encontró todavía ahí, intactas, como si la tierra se hubiera negado a borrarlas. El comprador nuevo, un ganadero de Matamoros que no sabía nada de la historia, las notó también durante los primeros días y le preguntó a un peón del ejido qué las había hecho. El peón, que sí sabía, le dijo que eran marcas de tractor. El ganadero asintió y no preguntó más. Pero esa noche, según contó después, no pudo dormir. No supo decir por qué. Solo que el rancho, esa noche, tenía un silencio que no era normal. Un silencio que pesaba. Y hasta aquí las historias de esta noche. Fueron simples leyendas, coincidencias inquietantes o sucesos que realmente desafían toda explicación. La respuesta queda en tus manos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te impactó más y suscribirte para no perderte los próximos relatos de terror. Gracias por acompañarme en este recorrido por los rincones más oscuros y misteriosos de los pueblos rurales. Hasta la próxima, y recuerda, algunas historias nunca deberían ser contadas después de la medianoche.